Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Moni, Dios te bendiga. Estamos hoy pues con otro programa más, otro programa que sé que es de mucho interés, sobre todo cuando uno está pasando por tantas situaciones tan difíciles y momentos tan complejos en ocasiones. Y tú has venido estudiando un tema espectacular en este tiempo, y sé que va a ser de mucha edificación para todas las familias y todos los oyentes. Entonces, antes de que mi preciosa esposa empiece con su tema, yo sí quisiera pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos acompañe, que nos guíe, que nos oriente, que llegue a cada corazón. Les pido a cada persona que está escuchando este programa que por favor esté muy atento, porque sé que el Señor va a hablar a sus corazones. Y cada programa, cada mensaje que se envía son mensajes de edificación, de sanidad, de restauración, de milagros maravillosos, porque tenemos que aprender a confiar que el Señor siempre nos habla de muchas maneras. Y si tú nos has ido conociendo, te has dado cuenta que el Señor se ha manifestado siempre de una manera sobrenatural en lo que el Señor nos ha colocado como misioneros y nos ha colocado en ese trabajo tan precioso de restauración familiar. Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, primero darte gracias porque tú siempre haces nuevas todas las cosas. Tú tienes el control de todo. Tú eres el que tiene el poder, y todo lo que tú haces tiene un propósito hermoso en las vidas nuestras. Hoy venimos ante tu presencia como esos hijos amados tuyos, como esos hijos predilectos tuyos, como esos hijos escogidos tuyos. Venimos ante tu presencia, Padre Santo, para que tú nos hables hoy directamente a nuestro corazón, Papito Dios del cielo, que seas tú el que nos lleve cada vez más a conocer esa gracia tuya, a darte esa gracia hermosa, de esa presencia maravillosa tuya, Papito Dios del cielo. Te pido humildemente que a cada persona que está escuchando con atención este programa lo llenes de tu gracia, lo llenes de tu conocimiento, lo llenes de tu amor, Papá Dios, y que podamos estar plenamente en ti. Ayúdanos a comprender ese misterio tan hermoso del sufrimiento de nuestro amado Señor, nuestro Señor Jesucristo, tu divino Hijo. El sufrimiento que Él tuvo aquí, esa sangre preciosa derramada por Él, esa sangre que nos dio a nosotros la salvación, la restauración, que nos dio a nosotros la posibilidad de ser redimidos, que implican la redención, Papá Dios del cielo hermoso. Yo sé que tú nos amas con ese amor entrañable, ese amor que sale desde lo profundo de tu ser, que tú nos amas de una manera tan sobrenatural que no logramos nosotros comprender ese amor que tienes por nosotros. Pero sé que tú tienes una compasión, una paciencia y una ternura con nosotros, y sé que siempre quieres que nosotros lleguemos a tu presencia y no quieres que ninguno de tus hijos nos perdamos. Aquí estamos escuchando un programa tuyo, escuchando un mensaje tuyo a través de este programa. Gracias, papá, porque sé que tienes un mensaje de poder
de autoridad para con nosotros. Gracias, Papito Dios. Te entrego la vida de cada una de las personas que están escuchando en este momento, porque sé que tú tienes para cada uno de ellos un mensaje maravilloso, un mensaje espectacular. Gracias, Papá, por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Te amamos y te bendecimos. Por eso te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papá Dios, y ayúdanos a entender a través del Espíritu Santo lo que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo cómo la podemos nosotros utilizar, valernos de ella para afrontar estos momentos tan difíciles que pasamos a nivel mundial, a nivel de familia, a nivel de situaciones tan complejas en nuestras comunidades. Gracias, Papito Dios, y bienvenido, Espíritu Santo, a este momento. Amén, amén, amén y amén. Mi amor, ¿cómo estás? Excelente. Bendecida y con una tendencia a mejorar, ¿sí o no? Así es, sí es verdad. Bueno, mi amor, ¿qué tema tenemos entonces para este momento? Pues en este momento tenemos una palabra que se encuentra en Isaías 53, versículos del 3 al 5, que es importante que lo leamos, lo tengamos presente. Y vamos a estar mirando también el pasaje bíblico que está en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, ¿sí? Y y después pasaremos a otros, pero primero vamos a mirar el de Isaías, porque allí nos vamos a centrar en algo muy, muy importante para estos tiempos. Pero mi amor, el tema que tenemos hoy es el poder de la sangre. Generalmente siempre el Señor nuestro Padre Dios nos da muchísimas estrategias para uno poder salir adelante victorioso frente a tantos problemas que tenemos. Y realmente no hemos sabido a veces en ocasiones cómo enfrentarlos. Y lo más hermoso de todos es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la sangre hay poder, Moni. O sea, haz una introducción un poco frente a este tema que tú nos tienes para este momento, mi amor. Bueno, estaba pensando, Rafa, no sé si me salga un poco de lo que tú me estás preguntando, pero estaba pensando en algo que me llegó mientras tú hablabas, y es como una persona que de pronto está enferma, por ejemplo, personas con leucemia, ¿no? Pues el problema es que tienen un problema en la sangre, y mucho de su situación médica se soluciona muchas veces con la transfusión de la sangre, ¿no? Ellos viven situaciones de transfusión de sangre. Miremos cómo, yo me acuerdo en ese momento, una familiar mía, cómo era de importante, pues ella ya es fallecida, precisamente por la misma situación. Ella necesitaba una cirugía importante, y desafortunadamente el tipo de sangre de ella no se ubicaba fácilmente, y pues le tuvieron que poner, como por decirlo así, para esa cirugía plasma, exactamente, o sea, como tratar de recuperar un poco todo lo que iba a perder a través de la cirugía. Pero no era lo suficiente para compensar todo lo que era el desgaste de su sangre. Exactamente, y pues desafortunadamente a raíz de eso, pues su vida no mejoró. Se debilitó mucho. No mejoró, y pues ella falleció. Y todos los que tienen que hacer, por ejemplo, diálisis con esas enfermedades que a veces se tiene que hacer esa limpieza de la sangre constantemente, ¿no, mi amor? Exactamente.
Y yo creo que que es importante que nosotros entendamos esta situación. ¿Por qué la sangre es tan importante? Y por ejemplo en los niños, ¿no, mi amor? Porque a veces uno se casa y no tiene en cuenta el tipo de sangre del cónyuge y puede haber una situación muy complicada. O por ejemplo cuando son familiares cercanos, ¿no? Por ejemplo primos que se casan, y por eso es que está prohibido por la ley el hecho de que primos se casen porque necesariamente afecta por la sangre. Por la sangre se da y el ADN que está dentro de la sangre. Entonces tiene algo muy importante. O sea, la sangre es vital, e incluso hasta tal punto, imagínense que en el Antiguo Testamento se prohíbe comer sangre, porque el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, lo que hacía con tantas leyes era cuidar, preservar al pueblo escogido de Dios, cuidarlo. Y muchos de los preceptos eran precisamente eso, porque en la sangre se contiene muchísimas cosas, muchas enfermedades, se tiene la vida misma dentro de la misma sangre. O sea, es algo muy importante dentro del organismo. Sí, mira cómo es de importante también. ¿Te acuerdas del pasaje? O sea, en la palabra de Dios se miraba como una mujer cuando estaba en su periodo, también se le tomaba como una mujer impura. O sea, hay que mirar muchísimas situaciones donde la sangre tiene un contenido muy importante y que es importante que nosotros miremos por qué para nosotros debe significar tanto la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que se derramó por nosotros. Y bueno, mirando el primer caso que estaban planteándole la cuestión de una persona que requiere de esa transfusión de sangre. ¿Por qué se requiere la transfusión de sangre? Resulta que la sangre en el cuerpo humano, como recorre absolutamente todo el cuerpo humano, o sea, tú por donde mires tienes sangre. Entonces la situación es que la sangre tiene papel importantísimo de transportar nutrientes, de transportar oxígeno, de transportar elementos de protección, de defensa del organismo. Como las plaquetas, por ejemplo, los glóbulos blancos, los leucocitos, los eritrocitos, o sea, hay una cantidad de componentes. O sea, las personas que son médicos y los que han tenido contacto con información de salud son más expertos en esto, pero yo sé que es fundamental la sangre para el cuerpo humano. O sea, todo el tiempo la sangre debe estar circulando. Cuando tú dejas una parte de tu cuerpo sin circular, precisamente presentas una necrosis. Si esa necrosis es la muerte del tejido. La muerte del tejido. ¿Sí? Entonces, y tienen que entrar en amputarte esa parte. Entonces son cosas que tenemos que ver claro, de que la sangre tiene que estar circulando por todo el cuerpo. Además de que lleva nutrientes, oxígeno, protección, o sea, las defensas, la sangre lleva un código, como un código genético. Pero antes de eso, mira cómo es de importante que el primer órgano que se crea en el ser humano cuando están las células, pero lo primero que forma es el corazón, ¿sí? El cerebro-corazón. Y es bien interesante que se empieza a bombear sangre. Se requiere la sangre. Se requiere la sangre para, básicamente, es algo fundamental en la vida de la persona, en la vida del ser humano, en la vida de los seres como tal, que tenemos sangre, ¿no? Como estábamos diciendo, Rafa, el código genético, que es el ADN. Lo que nos caracteriza, lo que nos hace diferentes del uno del otro. Lo que lleva toda la información genética de ambos padres, lo que viene de información genética de los ancestros nuestros, porque esa información genética se transmite a través de la sangre y es la que viene a formar todas nuestras particularidades, características, todo lo que nos compone. Eso hace que nosotros, por ese código genético, nosotros seamos diferentes, ¿sí? Los unos de los otros. Curiosamente, en el plano espiritual nosotros también tenemos una herencia genética,
una herencia ancestral. Es como ese ADN que de alguna forma a ti te lleva a comportarte de unas u otras formas cuando en determinados momentos de la vida, y que de alguna forma es como esa sangre que tú tienes también en ti. ¿Por qué la sangre de Cristo Jesús? ¿Por qué es importante la sangre de Cristo Jesús? Si nosotros vemos, nuestra sangre ha sido contaminada de muchas cosas, Rafa. Ha sido contaminada de enfermedades, por ejemplo la diabetes, ¿no? Ha sido... por demasiado azúcar, ¿no? Exacto. Ha sido contaminada por cuestión de pecado, ha sido contaminada por cuestiones del ambiente, etcétera. O sea, nuestra sangre, allí donde estamos nosotros, dentro de todo, nosotros tenemos muchísimas impurezas y ni nos damos cuenta. Y entonces uno dice, y no solamente impureza física, Rafa, es que uno dice impresionante. Nosotros, como lo dice de biopsicosocioespiritual. Víctor Frank. Perdón, gracias. Somos personas que somos biopsicosocioespirituales. O sea, que es el ser humano siempre se ha definido como una persona biopsicosocial, o sea, biológica, psicológica y social. Y Víctor Frank, que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, plantea una cuarta dimensión del ser humano que es la noética, o sea, la parte espiritual. Una trascendencia. La parte trascendental. Entonces, él le da esa importancia. Entonces, miremos cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta que también tenemos una herencia espiritual. Porque somos eso también, ¿cierto? No nos podemos desconectar de eso. ¿Qué sucede con todo lo que nosotros hemos recogido de nuestros ancestros? ¿Qué sucede con lo que hemos recogido de nuestros padres? ¿Qué sucede con lo que nosotros hemos hecho frente a toda esa sangre? Que viene una contaminación importante, Rafa, muy importante. Ahora, ¿cuál es la particularidad de la sangre de Jesús? La sangre de Jesús tiene la particularidad de que su sangre, su ADN, es perfecto. Su ADN es puro, no estaba contaminado. Ni con ancestros, ni con pecado, ni con nada. Puro. O sea, su sangre se mantuvo pura porque él, a pesar de que fue un hombre, no se permitió el pecado. Aparte de eso, porque él buscó todo el tiempo en su vida estar en santidad, en pureza, romper con las tentaciones, realmente sumergirse en la presencia de Dios. Ser obediente plenamente, responder a todo lo que era la voluntad de mi Padre Dios, completamente. Por tanto, él lo dijo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que se haga tu voluntad y no la mía. No había enfermedad en él, además. O sea, él era un hombre sano. Era un hombre, o sea, con fortaleza física. Yo no me imagino un hombre normal como nosotros haciendo un ayuno de 40 días. De 40 días y 40 noches. O sea, y nosotros, sin pan ni agua. Exacto. Solo. Entonces, o sea, tenía una fortaleza física además, ¿sí? O sea, su sangre era suficientemente pura. Su sangre fue perfecta, sagrada, porque fue sagrada. Fue engendrado por el Espíritu Santo y su sangre fue sagrada. ¿Qué es la particularidad o cómo actúa la sangre de Cristo Jesús en nuestro cuerpo? Incluso, perdóname, antes de eso, incluso la Virgen María también pura, o sea, en santidad, en llevar una vida coherente, llevar una vida de gracia, una vida consagrada a Dios desde muy pequeñita. ¿Desde los cuántos años fue? Creo que 6 añitos. 3 años, ya estaba en el templo sirviéndole al Señor, y ni siquiera ella tuvo intimidad con hombre alguno, porque en eso ella fue pura perfectamente, Molly. Entonces imagínate esa sangre tan preciosa para entrar a definirla. Entonces imagínate un hombre que se ha conservado en pureza completa. Y el mal tenía ese conocimiento. El mal nos esclaviza a nosotros, o sea, el pecado nos esclaviza a nosotros. El pecado nos enferma a nosotros. Nos aparta. O sea, sí. nos aleja de esa identidad plena, de esa relación plena con él.
Sí, pero entonces nos sangre, contamina. O sea, la sangre de nosotros es contaminada. Por eso, cuando vamos a dar una transfusión de sangre, tienen que hacer toda una cantidad de estudios para que no estemos transmitiendo enfermedades que nosotros tenemos y a veces ni nos damos cuenta. Que no estemos con fiebre, que no tengamos cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa esa situación, cuando estamos contaminados, ¿cierto? Por causa del pecado, por causa de las enfermedades, por causa de tantas cosas. ¿Qué es lo que va a suceder cuando viene la sangre de Cristo, de Cristo Jesús a nosotros? Haz de cuenta, y mira, solo fue la sangre de un hombre, Rafa, para toda la humanidad. Para los siglos de los siglos, Rafa, porque es lo más tremendo. ¿Cómo la sangre de un hombre puede venir y a nosotros cambiar toda nuestra vida, Rafa? ¿Cuál es la particularidad que tiene esa sangre de Jesús con nosotros? ¿Sí? Y mira que en este momento me llegaba la imagen, a ti para curarte de alguna enfermedad, por ejemplo, la varicela, o sea, para que no te dé, a ti te ponen una inyección, ¿sí? Una vacuna, ¿cierto, Rafa? O el sarampión, ¿sí o no? Sí. Y esa vacuna lo que hace es que te generan unos anticuerpos para que tú empieces a reaccionar, ¿sí o no? Es curioso cómo la sangre de Cristo Jesús para nosotros sería como ese anticuerpo que viene a destruir toda la cantidad de situaciones negativas y malas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos damos la oportunidad de realmente desde la fe creer eso y nosotros solamente aplicamos una gota de sangre, una sola gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. ¿Por qué? Porque va a entrar en nuestra vida y va a ser como ese anticuerpo que va a limpiar nuestra vida, nuestra forma de ser. ¿Qué tenemos que hacer, Rafa? ¿O tú qué crees? O sea, bueno, y quiero complementarte lo que tú estás diciendo para comprenderlo mucho más. Y lo voy a contar con la historia. Una señora, cuando yo le dije, es que somos los hijos más amados de Papá Dios, ella me dijo, no somos los hijos más amados, somos hijos de Dios y no somos amados. Y yo le dije, ¿por qué? Si es que todos somos diferentes y nos ama de manera particular. Entonces me dijo, porque es que en la Biblia está escrito que somos hijos adoptivos de Jesús. A través de Jesús somos adoptivos. O sea que por medio de Jesús, que tiene que ver con la sangre, mi amor, mire y verás, que somos adoptados por Él. Entonces me sorprendió mucho lo que ella me dijo. Y eso quiere decir que no somos hijos directos de Dios, sino somos adoptados. Le dije, pues estás equivocada, porque dice, pero es que la Biblia dice, pero es que tú no has encontrado el concepto de lo que es adopción. Adopción está la adopción romana y la adopción judía. Entonces ella quedó pensando y dijo, estúdialo, verás, busca qué es una adopción romana y qué es la adopción judía. La adopción judía, que es lo que tú estás diciendo, Moni, una gotica, nomás una gotica, ¿qué implica? Que una adopción judía es cuando tú haces parte del cuerpo precioso de nuestro Padre Dios porque fuiste creado a imagen y semejanza. Imagen y semejanza. En el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, mi Papá Dios coloca el alma y ahí coloca la particularidad que te diferencia de toda la naturaleza, de los animales, de las plantas, de toda la creación. A ti te diferencia es el alma de los animales. Los animales tienen espíritu pero no tienen alma. Y entonces esa alma te hace ser ese hijo de Dios precioso. Y entonces, ¿qué sucede? Porque los niños son santos, son puros. Mi Jesús lo dice varias veces. Entonces, ¿qué sucede con respecto a la santidad? En ese momento, la adopción judía implica que nosotros, por el pecado, si una gotica de sangre purifica, una gota de sangre contaminada nos daña, Moni. Nos daña cuando nos permitimos esas pequeñas zorras o nos permitimos esos pequeños pecados o esas pequeñas indiscreciones, como por ejemplo hoy hablábamos con unas personas muy cercanas a nosotros y nos decían es que él se permitió el estar mirando la mujer ajena y en ese momento se metió con fuego
y ya está acabándose prácticamente su matrimonio. ¿Sí? Es porque se permitió una pequeña indiscreción y empezó cada vez más a minar eso, su cuerpo, su alma, su vida, su relación de familia. Y entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en pecado? Ese pecado nos contaminó nuestra sangre, nuestra identidad, nuestro ADN, y entonces le tocó venir a nuestro Señor Jesucristo, porque mi papá Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y trajo a nuestro Señor Jesucristo, que por su sangre hace que nosotros volvamos otra vez a ser purificados. Recordemos en el Antiguo Testamento lo que hacían con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como estaba tan separado de Dios, lo que hacían eran sacrificar un cabrito puro, blanco, sacaban la sangre de los palomitas, sacaban la sangre y la esparcían en el pueblo para ser purificados. Sangre. ¿Y qué sucede con mi Señor Jesucristo? Viene a la tierra y a través de su sangre, esa sangre nos redime, nos purifica y nos hace nuevamente incorporarnos genéticamente en el cuerpo místico de Dios. Nos incorpora nuevamente. Esa es la adopción judía. Nos hace parte nuevamente de ese pueblo escogido de Dios por esa sangre derramada, por ese sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y la adopción romana es la que conocemos, que hay alguien de otro país, yo lo adopto como hijo y entonces él va a tener la nacionalidad, pero si es mexicano, pues va a tener la nacionalidad colombiana, pero genéticamente no es lo mismo, Moni, porque tiene sus papás, tiene su nacionalidad, a pesar de que coma arepas y ya no va a comer tortillas, pero sigue siendo mexicano y va a tener su papá y su mamá, y esa es la adopción romana. Entonces, el poder de la sangre, Moni, tú estás hablando de la sangre, esa gotica de sangre que llega a volvernos a ser esos hijos adoptivos, o sea, incorporarnos genéticamente. ¿Te contesté la pregunta? Sí, claro. ¿O te la enredé? No, está súper bien explicada. Yo quisiera que pongamos cuidado en este pasaje bíblico precisamente de Isaías 53. Por favor, porque tenemos que tener claridad, es una promesa para todos nosotros. Y dice lo siguiente en el versículo 4 y 5. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios le había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado y a causa de nuestras maldades, el castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos la salud. Y es lo que tú estás diciendo frente a qué, frente a que nosotros venimos contaminados de muchas cosas, pero el Señor estaba a través del Calvario que Él vivenció, de todo el proceso que vamos a vivenciar ahorita para el tiempo o sea, para todos los tiempos de Semana Santa. Cómo es importante que nosotros nos demos cuenta que hay que recordar lo que Él hizo y fue derramar lentamente su sangre. ¿Qué hacía? Él iba absorbiendo de nosotros toda esa maldad, todo ese pecado, toda esa iniquidad que había en nosotros, y Él, a través de su sangre, Él estaba generando la vacuna. ¿Sabías? Perfectamente, y por eso si tú estudias claramente lo que es Catalina Emmerich en el Huerto de los Olivos, que inclusive tenemos una coronilla que llama Coronilla en el Huerto de los Olivos, vas a entender lo que Mónica está diciendo. Él iba absorbiendo, es interesantísimo lo que tú dices, Moni, iba absorbiendo todo el pecado de la humanidad, lo iba purificando, Moni, purificando. Es como cuando se coloca un antivirus en el computador. El antivirus empieza a buscar y empieza a absorber y a acabar todo el virus. Es idénticamente lo que sucede con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos, porque esa sangre allí fue donde llevó todo el pecado, esa sangre que empezó a derramar en el Huerto de los Olivos, Moni. Muy hermoso lo que estás diciendo. Mira lo que dice Apocalipsis 12:11. Dice: y nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. ¿Qué significa?
Ahí está diciendo precisamente cómo nosotros vamos a vencer situaciones de nosotros. Vuélvelo a leer, mi amor, porque está súper interesante. Dice, nuestros hermanos lo han vencido. ¿Con quién? Al mal. Leamos un poquito antes lo que dice. Sí, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Dice desde el versículo 10, dice, entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Demonio. Exacto. El que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Día y noche. Todo el tiempo. Y como dice que el demonio no descansa. Es como un león rugiente que está totalmente vigilando. Buscando a quién va a devorar. Y dice, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero. El Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y con el mensaje que ellos proclamaron. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje precisamente que decía nuestro Jesús que teníamos que transmitir, el mensaje de Él. El mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo no tengo un temor, o sea, de hablar de nuestro Señor Jesucristo, y cuando yo realmente sé que la sangre de Cristo Jesús me protege, que es mi antídoto, por decirlo así, pues yo puedo actuar tranquilamente en la vida, en todas las áreas, Rafa, porque aquí en la palabra nos está diciendo que Él tuvo sufrimientos, tuvo dolor, tuvo enfermedad, Él cargó con nuestros pecados, con nuestras maldades, por la rebeldía, todo eso, Él la cargó y a través de su sangre, Él nos hizo sanos, nos liberó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros oramos, es muy importante que nosotros visualicemos cómo la sangre de Cristo Jesús entra en nuestra vida. Pero, ¿qué va a hacer esa sangre de Cristo Jesús? Esa sangre que es el antídoto contra todos los males. Es que es contra todos los males emocionales, los males sociales, los males físicos, todos los males. Esa sangre que entra en nosotros, esa sangre permite que poco a poco, como el anticuerpo, porque a ti no te ponen litros de anticuerpo en tu cuerpo, sino que simplemente te ponen una vacuna, pero esos anticuerpos empiezan a multiplicarse, ¿sí? Esa sangre empieza a multiplicarse. ¿Y qué es lo que hace en tu vida? Lo que hace en tu vida es que empieza a envolver nuestra sangre. Envolver toda esa información genética, todo ese ADN de nosotros, ¿sí? Como es una sangre pura, es el verdadero anticuerpo. El anticuerpo lo que hace es llegar y destruir las células malas. ¿Qué hace este anticuerpo de Jesús? Destruye, anula completamente el ADN de nosotros, anula ese código genético que viene cargado por las maldiciones, cargado por las enfermedades, cargado por las situaciones que hemos vivenciado, etcétera, etcétera, de pecado y demás. Anula ese ADN de nosotros y ¿qué hace? Lo reemplaza por su ADN. O sea, en nosotros queda la información de que nosotros somos hijos de Dios. Queda la información de que como hijos de Dios nosotros vamos a empezar a rechazar el pecado. Vamos a empezar a sentirnos incómodos con el pecado. Somos nosotros, yo sé que nosotros tenemos que tener presente claras cosas frente a tentaciones y demás. Pero la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas nos va a ayudar a frenar todo ello. Por eso cuando nosotros oramos debemos aplicar la sangre de Cristo Jesús precisamente que entre en nuestra vida, que envuelva nuestro ADN, que lo anule y que lo reemplace teniendo una información que viene de nuestro eterno Rey, de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué? Miremos unos pasajes bíblicos que son importantes que nosotros recordemos. El primer pasaje bíblico se encuentra en Efesios capítulo 1 versículo 7. En Efesios capítulo 1 versículo 7. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Miremos eso como es importante. Es por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos liberación y perdón de pecados. ¿Eso qué significa? Que por medio de la sangre de Cristo Jesús nosotros somos redimidos. ¿Qué significa ser redimido? O sea, una persona es redimida cuando, por ejemplo, en la antigüedad que se manejaba lo de la esclavitud, Rafa. Entonces venía alguien a comprar a un esclavo y lo que hacía era que lo compraba y de pronto le daba su libertad, ¿sí? Eso lo redimía de la condición de esclavo. Es igual, por ejemplo, cuando se tiene un crédito, se redime los intereses, o sea que nos quitan los intereses. Exactamente, entonces la sangre de Cristo Jesús nos está redimiendo del control del enemigo, o sea, nos está quitando todo ese pecado. Entonces vamos a ver que debemos hacer, aparte de esa aplicación de la sangre, tenemos que hacer una confesión importante, y es que por la sangre de Cristo Jesús, por la sangre derramada de Cristo Jesús, porque lo dice ahí claramente, es con la palabra que tú lo debes orar. Por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido redimidos del control del enemigo y precisamente podemos, podemos estar protegidos porque vamos, o sea, al ser redimidos del control del enemigo, nosotros podemos estar protegidos porque estaremos habitando en la casa de nuestro Padre Dios, o sea, podremos estar en la casa de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer conciencia de ese poder liberador de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Viene en ese mismo versículo, dice que nosotros hemos sido liberados, porque dice que Él nos libera y nos perdona, la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados han sido perdonados y cancelados allí en la cruz del Calvario. Si nosotros tenemos presente estos dos momentos donde nosotros hemos sido redimidos del poder del enemigo y nos damos cuenta en el Salmo 91, lo que dice el Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo de sus alas, ¿cierto? Y si nosotros leemos todo el Salmo, nos vamos a dar cuenta de que la oración de ser redimidos nos lleva a habitar en la presencia del Señor. Cómo es importante que unamos esos dos momentos de oración y qué rico que de verdad oremos con la palabra de Dios. Y la segunda parte donde todos nuestros pecados son perdonados. Si nosotros miramos el Salmo 32, el Salmo 32 nos está hablando del momento donde David reconoce su pecado cuando fue infiel y cuando mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y ya el profeta le dice a él qué fue lo que hizo básicamente, y él reconoce, dice que mis huesos se envejecieron, o sea, se envejecieron por no haber confesado. O sea, es un salmo hermosísimo. Yo los invito a que de verdad lo lean, el Salmo 32, por favor, para que lo unan a esa confesión de que por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros pecados han sido perdonados.
Pero entonces los invito también a otro pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, esa está casi hacia el final de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice lo siguiente. Dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa? Significa que el que nosotros de verdad queramos vivir bajo la luz de nuestro Padre Dios, Él es la luz, y nos dejemos guiar por la luz, hará que nosotros busquemos esa comunión con personas que también permanecen en la luz. O sea, si yo soy de la luz, no tengo que buscar a una persona que está en la oscuridad, o sea, que está en el pecado. Yo tengo que buscar personas que están en la luz para yo fortalecerme. Y es lógico que si sigo en ese plan de esa comunión entre mis hermanos, la sangre de Cristo Jesús seguirá limpiando completamente, seguirá haciendo de nosotros algo diferente. Entonces yo los invito a que hagamos una tercera confesión, y la tercera confesión sería: por cuanto ando en la luz y en la comunión con mis hermanos, la sangre de Cristo Jesús me limpia ahora y continuamente de todo mi pecado. Esa confesión que hagamos, qué bendición, si nosotros la unimos con el Salmo 23. Rafa, ¿se acuerdas cuál es el Salmo 23? El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Por verdes praderas me hará descansar. En sus límpidas aguas mi sed puedo calmar. O sea, si yo estoy en la luz, el Señor me estará concediendo todo eso. Entonces, por eso, esta confesión, qué bueno que la hagamos uniéndola al Salmo número 23. Luego viene otro pasaje bíblico que se encuentra en, los invito a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Y dice lo siguiente, Romanos 5. Dice: y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de la fe. Entonces, y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de la fe. ¿Y qué nos está diciendo en este pasaje bíblico? Muy sencillamente, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido justificados delante del Padre Celestial. Esa palabra justificación la entendemos muy bien, por ejemplo, con Rahab, que era una prostituta que ejercía la prostitución. Lo encuentras tú en el libro de Josué, capítulo 1 o 2. Y Rahab, llegó a ser tan justificada. Justificar es que lo vuelve a rescatar, lo hace parte de esa adopción judía, lo hace parte de, imagínate, y ella no era judía, ella hacía parte del pueblo de Jericó y llega a ser la tatarabuela de el rey David. O sea que él nos justifica. La justificación, Moni, es incorporarnos nuevamente dentro de su naturaleza. Eso me parece espectacular, la justificación, Él nos justifica. Sí, entonces, esa confesión es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, he sido justificado y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Mira cómo es de hermoso. O sea, me ve que soy limpio, perfecto, como fue Jesús. Y si nosotros lo unimos eso al Salmo 24, por favor, o sea, les voy a dejar la tarea porque se nos está acabando el tiempo, para que por favor esa confesión la hagamos con el Salmo 24 para que oremos con el Salmo. Y viene la última confesión que está en Hebreos 13:12. Y Hebreos 13:12 nos dice lo siguiente.
Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. ¿Y qué nos habla esto? Que Jesús, que por causa de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido santificados y apartados para Dios. O sea que el Señor estará viendo que por causa de la sangre de Cristo Jesús, en la cual nosotros tenemos fe y la cual nos ha santificado, nosotros podremos realmente estar en su presencia el día de mañana. Juntemos a esta confesión el Salmo 112, por favor. Entonces, les repito esta confesión: por la sangre de Jesús he sido santificado y apartado para Dios. ¿Tú qué crees, Rafa? ¿Será que si nosotros creemos que esta sangre realmente es poderosa, podremos hacer libres nuestras vidas, y no solamente las vidas nuestras, sino si oramos y la aplicamos, la sangre de Cristo Jesús, a nuestros hijos, a nuestros familiares, ellos no serán libres? Tengamos presente que es necesario aplicarla, porque acordémonos del pasaje en Números, si no me equivoco, donde habla de que el pueblo judío, antes, ya pasando las 9 plagas, llegando a la 10ª, venía el ángel de la muerte. Ellos mataron el cordero y la sangre la recogieron en un lebrillo, pero esa sangre la tenían que aplicar. ¿En dónde? En las postes y en los dinteles de las puertas, para que el ángel de la muerte no entrara en sus casas. Entonces nosotros tenemos que aplicar la sangre de Cristo Jesús sobre las personas a quienes necesitamos que el Señor actúe para que ellos sean escogidos, purificados, redimidos, sanados, en fin. En todo caso, pues es una enseñanza que el Señor ha venido dando y que es necesario que la hagamos en nuestro pueblo, porque definitivamente el Señor quiere grandes cosas para nuestras vidas y para toda nuestra familia. Con todos los pasajes bíblicos, Moni, lo que tú estás haciendo es realmente demostrar bíblicamente cómo la sangre del Señor tiene tanto poder, porque nos justifica y también nos purifica y nos hace santos. Qué hermoso. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es incorporarnos nuevamente en esa identidad como esos hijos amados, predilectos de Papito Dios del cielo, porque eso está diciendo en últimas que nosotros no hacemos parte de este mundo. Entonces, si quieres seguir jugando con el mal, como le dicen en Argentina, aquí en Colombia, no sé si en Argentina le dicen, no podemos hacerle morcillas al demonio, estar jugando un día a lo bueno y al otro día a lo malo, ¿no es cierto? Y sobre todo con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Moni, hoy es un día de poder, hoy es un día de liberación y de sanidad. Así que prepara tu corazón, porque el milagro que tanto tú anhelabas, hoy se hace presente. Voy a invitar a mi esposa que con toda autoridad, como esa hija amada de Papá Dios, y con toda esa convicción que tiene de todo el estudio que ha hecho tan lindo, y que realmente oremos por esa liberación, por esa sanidad, y tómate el tiempo que quieras, mi amor, y lleva a todas las personas que están escuchando a ese momento especial, porque estamos buscando una sanidad, una liberación y un encuentro pleno con Dios a través de la santidad, mi amor. Entonces, dispongamos nuestro corazón, y así vamos llegando a este momento tan espectacular. Así que por favor, no te me distraigas, porque el mal te va a querer distraer. El mal va a querer de pronto ponerte a que mires el teléfono funciona, que la olla en la estufa, que no sé, muchas cosas te van a distraer. Entonces en este momento, como va a ser una oración de mucho poder, de mucha autoridad, entonces para que por favor estemos allí muy atentos y muy concentrados. Entonces, si tienes que ir a tu habitación para que nadie te distraiga, apagar el televisor, por favor, o estás en una cosa o estás en la otra. Entonces, dedícate, por favor, o si estás escuchando noticias, a ver qué ha pasado con una cosa y qué ha pasado con la otra, o los mensajes de texto mientras hacemos la oración. Si estás ahí metido en el internet o jugando, por favor, no te me distraigas, porque hoy
esa barca que tanto tú has esperado y ese milagro viene hoy. Entonces empecemos invocando la Santísima Trinidad y mi amor, que el Espíritu Santo te ilumine. Bueno, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que nosotros no sabemos orar y que necesitamos de tu Espíritu Santo, que es el que ora con gemidos indecibles y te dice todo lo que necesitamos, Señor. Hoy te pedimos tu presencia, Rey, tu presencia para que guíes esta oración, Señor. Tú sabes lo que tu pueblo está pasando, tú sabes lo que tu pueblo está necesitando, tú sabes todo lo que está en nuestro interior, todo lo que hemos venido cargando de tantos años, de tantas situaciones, Señor. Yo te pido, amado Rey, que hoy, por ese inmenso sacrificio que tú hiciste en el tiempo de la cruz, permitas, Señor, que a través de esos momentos en que derramaste más fuertemente tu sangre, porque fueron muchos momentos donde constantemente estuviste derramando tu sangre, porque para que una persona pierda su sangre completamente, Señor, tu cuerpo estaba herido, estaba vuelto una nada. Y yo sé que el primer derramamiento importante, donde tú venciste la cruz, donde tú venciste todo ese suplicio que viviste, fue en el momento del huerto del Getsemaní, Señor, porque tú veías toda la inmundicia de la humanidad, tú veías todo nuestro pecado, tú veías todo lo que se ha conocido y aún lo que es oculto de parte de nosotros, Señor. Tú lo estabas viendo en ese momento. Y qué vergüenza, amado Rey. Qué vergüenza, amado Rey, porque estás viendo a cada uno de nosotros y nuestros corazones, Señor. Y te pedimos perdón, amado Rey, por lo que hemos hecho, por todo lo que hemos conservado en nuestro corazón. Te pedimos, amado Jesús, que esa sangre que tú derramaste ayer en Getsemaní por causa de nuestra traición a nuestro Padre Dios, Señor, hoy sea aplicada sobre nuestras vidas, Señor, para que rompas de nosotros esa maldición de la traición a nuestro Padre Dios, que rompas de nosotros el pecado, la iniquidad, todo lo que nos ha apartado de nuestra verdadera identidad, Señor, y que por tu sangre, amado Rey, nosotros podamos ser redimidos, Señor, de esa traición, que quites todas esas cadenas de esclavitud, Dios Santo, eterno Rey. Permite, Señor, que esa sangre venga a nuestra vida y esté ahora mismo limpiando, Señor, todas las heridas que se generaron por las traiciones, Dios, porque hemos tenido muchas traiciones aún desde muy pequeños, cuando nuestros padres desearon nuestra muerte, cuando no nos quisieron, nos rechazaron, cuando nos abandonaron, cuando nos abusaron, Señor, fueron personas que estuvieron cerca, nos traicionaron, Señor, nos hicieron daño. Tu sangre, amado Jesús, esa sangre que brotó de tu frente por causa del sufrimiento, por causa del dolor que sentías, Señor, por nuestro pecado, Señor, hoy lo aplicamos, Señor, quitando de nosotras toda traición, Señor misericordioso, sanando esa herida que quedó por la traición y limpiando nuestra vida de la traición, porque así mismo aprendimos a hacerlo, Señor. Hoy límpianos en nuestra maldad, Señor. Te pedimos, Padre amado Jesús, que la sangre tuya que tú derramaste, Señor, de tu espalda flagelada, Dios, oh Rey, de tu espalda flagelada, el azote romano quitaba pedazos de tu piel, pedazos de tus músculos, Señor. Esos pedazos representan todas las enfermedades, Señor, que han habido en nuestro cuerpo. Y hoy tomamos
esa sangre con tu permiso, Señor, la aplicamos en nuestro cuerpo ahora mismo, quitando de nosotros, anulando toda enfermedad que vino sobre nuestra vida por causa del pecado, por causa de maldiciones generacionales, Señor. Tú estás limpiando hoy nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, todo, Señor, nuestro cerebro, todo lo que hace parte de nosotros, Señor. Tú lo limpias por medio de la sangre de Cristo Jesús, y toda enfermedad hoy es cancelada, hoy es anulada. Esa enfermedad se seca, sale de nuestro cuerpo y no nos vuelve a hacer daño, y nosotros nos levantaremos para darte la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que ahora, Señor, la sangre de Cristo Jesús que tú derramaste de esa barba que te mesaron, Señor, que te arrancaron porque te dieron golpes, porque te escupieron, porque te arrancaban la barba, te jalaban la barba, y Él simplemente permitió. Jesús de Nazaret, tú lo permitiste, y tu rostro sangraba, y tu rostro estaba hinchado, estaba deformado de todo lo que habían hecho con tu rostro, Señor. Y destruyeron esa identidad hermosa, esa cara hermosa, Señor. La cara no significa, Dios eterno Rey, la identidad que nosotros tenemos, esa valoración que debemos tener por nosotros mismos, Señor. Y cuántas personas se han burlado de nosotros, cuántas personas nos han humillado, nos han lastimado, nos han hecho daño, Señor misericordioso, Padre eterno. Cuánto tiempo, cuánto, Señor Padre eterno, que nos has lastimado, Dios Padre mío. Cuánto, Padre eterno. El mal nos ha lastimado, nos ha destruido, Dios. El mal nos ha hecho daño. Pero hoy aplicamos, Señor misericordioso, la sangre de tu amado Hijo que brotó de tu cara, Señor, para que hoy sea en nosotros restaurado nuestra identidad, Dios. Para que en nosotros sea restaurado, Señor, la valoración, el respeto, la dignidad de nosotros, Señor, porque tú estás anulando hoy toda palabra que se dio contra nosotros, toda palabra que nos lastimó, nos hizo sentir menos, nos hizo sentir que no valíamos, Señor, pero tú hoy nos estás restaurando, Señor misericordioso. Hoy nos estás devolviendo nuestra dignidad, nuestra verdadera imagen, Señor. Asimismo, hoy aplicamos la sangre de Cristo Jesús que tú derramaste, amado Rey, de la corona de espinas, porque son muchas las preocupaciones que tenemos en el mundo, son muchos los pensamientos negativos, son muchas las cosas malas que pensamos. Nuestro pensamiento ha estado tan contaminado para hablar, para juzgar mal de los demás, para pensar iniquidades. Siempre estamos generalmente pensando lo incorrecto, Señor. Y esa corona la quitas de nosotros y te la pones tú, Señor. Que la sangre que brotó por causa de la corona de espinas hoy está anulando todos esos malos pensamientos. Y no solo eso, Señor. En tu palabra dice que cuando Adán pecó, que espinas y cardos le daría a la tierra. Señor, esa corona de espinas al tocar tu sangre, Señor, es destruida. Y hoy se rompe la maldición de todas nuestras finanzas también, de todo lo que ha sido la escasez. Hoy rompe, Señor, toda esa maldición, de esa ruina, de esa pobreza, de no contar con lo necesario, Dios, de vivir angustiados porque no tenemos. Señor, tú por medio de tu sangre derramada por esa corona de espina, la cual hoy estás destruyendo, nos estás devolviendo, Señor, la prosperidad que Dios nos dio cuando nos creó, Señor, y que por causa del pecado habíamos perdido, Dios. Tú nos devuelves, Señor, tú nos restauras, Señor, tú nos redimes de esa esclavitud
financiera. Señor misericordioso, gracias. Igualmente, Señor, hoy aplicamos la sangre de Cristo Jesús que tú derramaste cuando tus manos fueron clavadas en el madero, Señor. Tus manos sanaron, tus manos fueron poderosas, detuvieron tempestades, calmaron, sanaron, levantaron al paralítico, le dieron la vista a los ciegos, le dieron el oído a los sordos. Señor, tú levantaste con tu mano poderosa a muchas personas, Señor, trabajó por nosotros. Y ahora, Señor, tus manos están clavadas para que nosotros podamos ser libres, Señor, para que nosotros podamos crear, para que nosotros podamos bendecir, para que nosotros podamos producir, Señor, para que dejemos llevándote tú nuestros errores, nuestras maldades, lo que hemos hecho mal, el golpe, el robo, las inmundicias sexuales, Señor. Tú te llevas todo eso, Señor, a la cruz en tus manos, Señor. Tú lo llevas y nos da la libertad para que nuestras manos sean manos de producción, manos de creación, manos de sanidad, manos que bendigan a otros, Señor. Gracias, Señor Jesús, y así mismo, Señor, hoy aplicamos la sangre de Cristo Jesús que derramaste por ese clavo que perforó tus pies. Señor, tus pies fueron a muchas partes, fueron a lugares para sanar, fueron a lugares donde cumpliste un propósito, donde muchos se levantaron, donde muchos fueron restaurados, realmente pudieron volver a vivir, Señor. Pero nuestros pasos han ido a lugares incorrectos. Nuestros pasos han ido a partes donde no debieron ir nunca, Señor. Hicieron también lo malo, porque con los pies también se ha golpeado, se ha hecho lo malo, Dios. Tú hoy por medio de esa sangre que hoy aplicamos en nuestros pies, Señor, hoy nos liberamos de la maldición, de sentir la tentación de ir a sitios que no corresponden, de hacer daño con nuestros pies, y son encaminados a partir de este momento a nuestros propósitos, Señor. Son encaminados a los propósitos que te alaban, a los propósitos que te enorgullecen, que hacen que te sientas feliz de nosotros ser tus hijos, Señor. Y hoy aplicamos también, Señor, la sangre que brotó de tu corazón. Esa agua y sangre ya no te quedaba casi nada en tu cuerpo. Esa sangre que viene de un corazón lleno de amor, lleno de ternura, lleno de paz, de gozo. Una sangre que era pura bondad, pura fe, pura benignidad, pura mansedumbre, puro dominio, Señor. Esa sangre hoy la aplicamos en nosotros, para que quite de nosotros el desamor, la amargura, la falta de esperanza, las tristezas, las ansiedades, para que quite los egoísmos, para que quite, Señor, toda esa maldad que ha habido en nosotros, para que quite la desesperación, la angustia, Señor, para que nosotros haya dominio y control de todas nuestras reacciones, Señor. Porque tu sangre, Señor, hoy, por tu sangre derramada hoy, Señor Jesucristo, nosotros somos redimidos del poder del enemigo. Porque hoy por tu sangre, amado Señor, nosotros somos perdonados en todos nuestros pecados, Señor. Porque por tu sangre, amado Jesús, porque vivimos en la luz, en la comunión con nuestros hermanos, nosotros, Señor, podemos entrar en tu presencia, Rey. Porque por tu sangre, amado Jesús, somos justificados. Y nuestro Padre Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y por tu sangre, amado Jesús, tú nos santificas.
tú nos apartas para Dios, para que podamos volver a casa de nuestro Padre, Señor. Gracias, amado Jesús, por lo que has hecho en la cruz por nosotros. Gracias, amado Jesús, por entregarte por nuestra salvación. Gracias porque tú nos devuelves la sanidad, la libertad. Tú nos devuelves nuestra condición de hijos de Dios. Y a partir de hoy, Señor, apartamos el pecado. Renunciamos al pecado, Señor. Renunciamos a querer permanecer en la inmundicia, en la oscuridad. Hoy renunciamos, Señor, a vivir en lo malo, en lo feo, Señor. Hoy aceptamos tu luz, Señor. Hoy aceptamos tu bendición. Hoy aceptamos, Señor, tu guianza. Hoy aceptamos la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, amado Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque la alabanza y la gloria es para ti, Dios. Porque la alabanza y la gloria es para ti. Porque sabemos que esto que nos das hoy lo podremos dar a nuestras familias, Señor. Alabado sea, Señor, por siempre. Bendito y alabado, Señor. Esa gota de sangre entra en tu vida ahora. Entra en tu vida. Y como un anticuerpo se riega por tu organismo. Esa gota de sangre ahora está envolviendo tu sangre. Esa gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo envuelve toda tu sangre, porque se está multiplicando en todo tu cuerpo y está anulando tu ADN, ese código genético que venía con maldiciones, con enfermedades, con pecado. Esa gota de sangre ahora está anulando ese código genético y está ahora reemplazando tu código genético por el código genético, el ADN de nuestro Señor Jesucristo, para perfeccionar cada vez más su obra, la obra de que tú te conviertas en ese verdadero Hijo de Dios que dará testimonio, porque a partir de hoy, por la sangre de Cristo Jesús, darás testimonio de las grandes cosas que el Señor hace en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús y para la alabanza y la gloria de nuestro Padre Dios. Amén, amén y amén. Bendito y alabado seas tu Papá Dios, por ese regalo que tú nos das de sanidad, por ese regalo que tú nos das de liberación, por ese regalo que tú nos das, porque ese milagro que tanto esperábamos, solamente tú lo haces posible. Bendito y alabado seas tú por siempre, Padre Santo. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Y hoy confirmamos realmente que esa presencia viva de nuestro Señor está en nosotros. Hoy lo confirmamos a través de nuestro testimonio y no más pecado, porque fuimos redimidos, fuimos restaurados. Hoy el Señor nos hizo parte de sí mismos, porque fuimos justificados, palabras que entendimos hoy, Papá Dios del cielo, porque tú nos justificaste, nos hiciste parte de ti, de nuevamente ser parte de tu reino celestial, porque no pertenecemos a tu reino, al reino humano, sino al reino celestial. Gracias, Papá, por ese amor y misericordia, por haber dado tu sangre propia a través de tu divino Hijo, para ser parte de tu reino celestial. Y esto que hemos hecho ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén y amén.